Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les brinda información que los hace pensar en temas importantes y a veces fascinantes, como va a pasar hoy. Tenemos con nosotros en el estudio al doctor Roberto Biaggi, que ha venido realizando investigaciones de campo sobre la paleontología en diversos países. Bienvenido, Roberto. Mucho gusto, es un placer estar nuevamente en el estudio y con nuestros amigos. Muy bien, sí, es un grupo de voluntarios que sostiene este canal. Estamos muy agradecidos a ese apoyo que tenemos. Durante los últimos 30 años se ha venido difundiendo la teoría de diseño inteligente, que ha interesado a un grupo grande de investigadores y también ha sido bastante criticada por los evolucionistas darwinianos. Te preguntamos, ¿en qué consiste esta teoría de diseño inteligente? Sí, este es un tema fascinante y de mucha actualidad hoy. Y los científicos que están involucrados con este movimiento han desarrollado un programa de investigación para tratar de ver ciertas características de la naturaleza, tanto en el universo como en los organismos vivientes, características que tienen que solo pueden haber resultado de una mente inteligente. Creo que incluso trajiste una definición que... Sí, la definición oficial de digamos, uno de los centros que patrocina y promueve este movimiento es que el diseño inteligente se refiere tanto a un programa de investigación científica como a una comunidad de científicos, filósofos y otros eruditos que buscan evidencias de diseño en la naturaleza. Y entonces, ¿en qué consiste esta teoría? Sí. Consiste en sostener que ciertos caracteres del universo y de los seres vivos se explican mejor a través de una causa inteligente y no por procesos no dirigidos, o sea, automáticos o naturales, digamos, como la selección natural, que es lo que se piensa es lo que permite la evolución, ¿no? Entonces, esta definición es muy interesante porque una parte de la ciencia actual tiene que ver con desarrollar ciertas teorías y ciertas hipótesis. Y entonces, justamente acá, se trata de lo mismo, de encontrar una hipótesis que es la mejor inferencia que se puede hacer en base a los datos. A lo que se observa. A lo que se observa. Bien, ¿no es y tú cierto? como paleontólogo, ¿crees que esta teoría ayuda a explicar mejor lo que observas al estudiar y examinar los fósiles, verdad? Sí, y este es un campo un tanto nuevo porque generalmente el diseño se ha utilizado para pensar en estructuras biológicas. Ahora que podemos entrar a la célula y ver una cantidad de estructuras como máquinas celulares y todo eso de alta complejidad que tienen que ver con la información genética y el código genético, que es como un programa de computación, ¿no es cierto? Bueno, es muy interesante que últimamente podemos aplicar estas ideas a muchos de los fósiles que nos muestran características complejas de los organismos en el registro fósil. Bien. Y algunas características del registro fósil que sugieren que tuvo que haber la intervención de un diseñador inteligente, ¿no? Y justamente de eso queremos seguir hablando, el registro fósil. ¿Qué es el registro fósil? Aquí tenemos esta imagen que has traído. Bueno, el registro fósil son los fósiles que se encuentran en la columna geológica, que es
parte de nuestra corteza terrestre. La corteza terrestre está formada por distintos tipos de rocas y en la parte superior es la parte que contiene los restos de organismos que murieron y quedaron conservados como fósiles. Entonces esos fósiles son parte de la columna geológica. Bien. ¿Qué es lo que tú has venido estudiando y encuentras algunos fósiles medio impresionantes? Sí, en algunos casos se encuentran fragmentos, ¿no es cierto? Sí. Pero en muchas otras, en otros casos se encuentran esqueletos semicompletos o incluso totalmente completos. Es como este aquí. Este es un caso de un lugar en Colombia donde este mamífero carnívoro está prácticamente completo, ¿no? Sí. Así que lo interesante es tratar de ver, bueno, ¿y por qué está casi completo? ¿Por qué no está y solamente se encuentran fragmentos? Todo eso es una parte de la paleontología. Sí, incluso hay una diferencia en las condiciones que permiten la fosilización. De eso queremos hablar un poquito más ahora. Sí. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo entendemos cómo ocurre? Porque si muere mi perro, digamos, Claro. y queda ahí en la superficie, desaparece. Sí. ¿Cómo es que encontramos? Y tú incluso has traído algunas muestras aquí. Este es un ejemplo de un fósil de un organismo invertebrado que se llama crinoideo. Casi parece una planta porque tiene un cabito acá y está adherido al fondo del mar, pero acá arriba tiene una estructura donde están las partes del organismo que se alimenta y todo, ¿no? Pero el punto es que todos los fósiles, o una gran mayoría de los fósiles, están enterrados con sedimento. O sea, son rocas sedimentarias las que contienen la mayor cantidad de fósiles. Y lo interesante es que, bueno, ¿y cómo se llegó a formar este fósil, no? Explícanos entonces cómo ocurre la fosilización. Sí, podríamos decir que la clave para la fosilización es que el organismo que muere se entierre. Y en la mayoría de los casos encontramos que se entierra con sedimentos, pero en otros casos se entierra adentro de una resina o en algún otro tipo, o se congela, es cubierto por el hielo o algún otro producto químico. Entonces la clave es que se contenga la descomposición y no se permita que el organismo se desintegre y desaparezca. Ahora entonces, tiene que haber también líquido y presión. Y generalmente el líquido es el agua es el que transporta los sedimentos que van a enterrar, y en esos líquidos hay sustancias químicas que eventualmente van a fosilizar, mineralizar o petrificar o asegurar de que las partes del cuerpo se mantengan y se conserven, ¿no es cierto? Aquí tenemos una imagen que trajiste del registro fósil y de la columna que se ha diseñado en base a lo que se observa en la superficie de la Tierra. Sí. Entonces, ¿dónde aparecen los fósiles en esta columna? Aparecen en la parte inferior donde se ve un estrato gris que dice precámbrico. En el precámbrico es donde aparecen los primeros fósiles que son al principio unicelulares, de una célula, y después un poquito más arriba van apareciendo organismos más desarrollados, multicelulares, como invertebrados, y después aparecen los vertebrados más arriba, y así sucesivamente. En la parte del medio donde dicen Mesozoico es famoso por los dinosaurios, y la mayoría de los mamíferos y las aves y una cantidad de otros organismos están en la parte superior, que es el Cenozoico, ¿no? Bien. Así que ese es el registro fósil que está en la columna geológica, y esa es la distribución, ahí está la distribución de los fósiles, ¿no es cierto? Ahora, allí nos hablas de la explosión del Cámbrico. ¿Qué es eso? Sí,
Eso es algo muy, muy interesante que se conoce desde hace un par de cientos de años. Inclusive Darwin ya estaba al tanto de este fenómeno, y es la aparición repentina de una cantidad de distintos tipos de organismos. La palabra tipo quiere decir clase, pero ahí se confunde un poquito por la taxonomía, ¿no? Pero sí. El tipo, por ejemplo, tipo vertebrados. Entiendo. ¿No es cierto? Entonces, después hay otro que son los invertebrados, y así hay distintos tipos de organismos. La cuestión es que debajo de del Cámbrico no existen estos organismos, y ahora de golpe encontramos más de 20 distintos tipos de diferentes organismos, algunos de los cuales son muy complejos. Y también de apariencia extraña, ¿no es cierto? Exactamente. Tenemos varias imágenes que ejemplifican organismos de la explosión del Cámbrico, como Opavinia o otro Marrella. Este es el más común, y este es uno muy alucinante, podríamos decir, ¿no? Que le pone ese nombre. Claro. Así que organismos bastante diferentes de los que viven hoy. Muchos de estos completamente extinguidos, pero otros representan organismos que después siguen existiendo en la columna geológica, como los trilobites, por ejemplo, ¿no? Antes de avanzar en nuestro diálogo, ustedes querrán saber un poco más acerca de quién es Roberto Biaggi. ¿Dónde cursaste tus estudios postsecundarios? ¿Dónde hiciste tu doctorado en estos campos? En mi desarrollo de la educación, podríamos decir, mi padre fue muy influyente porque él era un profesor de ciencias naturales. Ah, mira. Entonces yo decidí ser como él, un profesor de ciencias naturales, y lo hice en Paraná, en Entre Ríos, Argentina, en el Instituto de Profesorado, y después de eso enseñé un tiempito y descubrí que me gustaría proseguir un poco más en la formación para poder ser un investigador en las ciencias, naturales. Y entonces hice una maestría en biología en Walla Walla, en la Universidad de Walla Walla, en el estado de Washington. Ahí fue donde me empecé a meter en los fósiles, y particularmente en fósiles muy pequeños, que son los fósiles de pólenes y esporas de las plantas. Muy interesante. Después me recomendaron, bueno, pero ya que estás estudiando los fósiles, ¿por qué no estudias las rocas donde están los fósiles? Y entonces hice una maestría en Loma Linda, la Universidad de Loma Linda, acá en California, en Riverside, con una maestría en geología. Y bueno, y después la persona con la que yo estudié, que es un querido amigo que ya falleció, el doctor Buchheim, me recomendó, ¿por qué no haces un doctorado? Y entonces hice un doctorado con especialidad en paleontología. Y el tema para esa tesis fue justamente una reconstrucción del medio ambiente, de unos estratos de la formación Green River de Wyoming. Así que ahí también vimos sedimentos, minerales, los estratos y los fósiles que están contenidos en esos estratos. Ya sabemos un poquito más del doctor Biaggi. Vamos a hacer un paréntesis y en un momento regresamos para ahondar en este tema fascinante. Lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. ¿Ya decidiste dónde será tu próxima aventura? Decídete por Colombia. Ven a la UNAC. Aquí te ofrecemos el espacio y los medios para formarte como profesional o especialista en diversas áreas. En la UNAC sabemos que la sociedad actual necesita a hombres y mujeres con responsabilidad ética para con Dios y la sociedad. Ven, disfruta tu proceso formativo y descubre la misión de tu vida. UNAC, formándote para la misión de tu vida.
lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Continuamos nuestro diálogo con el doctor Roberto Biaggi, investigador en el campo de la paleontología. Estábamos hablando acerca de la explosión del Cámbrico y nos trajiste también algunas muestras de evidencias en la China. Sí. ¿Qué es esto que vemos aquí? Sí, estos son unos organismos primitivos, entre comillas, una medusa primitiva, y entonces uno de los famosos trilobites tan nombrados. Sí. Lo significativo de esto es de que estos organismos de la explosión del Cámbrico no tienen antepasados. Los supuestos eslabones evolutivos no están por debajo de estas capas. Por eso se dice explosión del Cámbrico, porque aparecen súbitamente toda esta variedad de organismos, y la clave es que no hay antepasado. Y entonces, ¿de dónde salieron? ¿No es cierto? Claro. Y esto le preocupa también a Darwin, que Exactamente. no encontraba. Tú incluso trajiste una cita aquí, que Sí. voy a empezar a leer. Si las especies han descendido de otras especies mediante finas gradaciones, ¿por qué no vemos por todas partes innumerables formas de transición? ¿Por qué no las encontramos empotradas en la corteza de la Tierra en cantidades incontables? Le preocupa esto a Darwin, ¿no? Sí, sí. El número de variedades intermedias que existieron anteriormente debería ser verdaderamente enorme. Sí, entonces continúa diciendo entonces, ¿por qué todas las formaciones geológicas y todos los estratos no están llenos de tales eslabones intermedios? Seguramente la geología no revela ninguna tal finamente gradada cadena orgánica, y esto a lo mejor es la objeción más obvia y grave que puede impulsarse contra mi teoría. Esto es lo que decía él en 1859. ¿Ha cambiado la situación? Bueno, ese es el punto importante de Sí. todo esto, que la esperanza de él, al no ver estos eslabones, era de que la paleontología eventualmente iba a encontrar, porque la paleontología todavía estaba en pañales, podríamos decir, pero hoy podemos decir, han pasado todos estos años y la paleontología ha progresado tanto y resulta que seguimos en la misma condición. No están los eslabones que deberían haber habido. Bien. Por eso, de ahí la explosión del Cámbrico y la importancia para la teoría del diseño inteligente. Porque ¿de dónde salieron estos organismos tan complejos que aparecen súbitamente al fondo de la columna geológica, podríamos decir, ¿no es cierto? Entonces estabas hablando de los trilobites que son tan famosos, Exactamente. que tienen una enorme complejidad. Sí, aparte de ser muy parecidos a los insectos modernos, como una libélula, una mosca, por todos sus componentes de su cuerpo y todas las estructuras complejas que hay dentro del organismo y de la célula, una cosa muy llamativa son los ojos, ¿no? Que están aquí a la izquierda. Sí, y son ojos compuestos. En la imagen de la izquierda se ve un fósil con una cantidad de ojitos, podríamos decir, del ojo compuesto, y a la derecha hay un insecto moderno que tiene el mismo tipo de ojos complejos, ¿no? Y entonces acá se muestran estos ojos compuestos y la variedad que había ya desde el mismo comienzo cuando aparecen los trilobites, y lo interesante es que los lentes de cada ojo eran de calcita, con una curvatura de ambos lados del lente especial para poder permitir el enfoque de los rayos luminosos en las células, las fotocélulas, podríamos decir, que captaban los rayos de luz para que pudieran ver, ¿no? De modo que surgen repentinamente, sin antepasados,
Sí, De modo que es obvio que ha habido alguien que los ha diseñado. Aquí hay una cita de uno de estos investigadores sí, que dice Levisetti. sí, él dice que cuando nos damos cuenta del ojo de los trilobites, que tenía dos partes, a lo mejor las dos eran de mineral, o a lo mejor una mineral y una orgánica, pero la forma, la curvatura de las partes del lente del ojo, prácticamente rayan en ciencia ficción, porque se requirió de investigadores del siglo XVII, Descartes y Huygens, para que descubrieran las propiedades ópticas, la física de la óptica en estos lentes. Se requirió de una mente inteligente para descubrirlo. Así que, ¿de dónde salieron? Qué interesante. ¿No? Ahora, también otra cosa que te interesa es la aparición del vuelo. Sí. Que obviamente indica que hay alguien que planea ese organismo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Sí, acá por ejemplo un insecto fósil del Cretácico, de un lugar en Brasil, en el noreste de Brasil, la formación Crato, que es una formación única en el sentido de que se han preservado con mucho detalle, exquisito detalle, características de los organismos. Y ustedes pueden apreciar acá todas las partes del cuerpo de este insecto y de las alas, ¿no? Sí. Pero no solo hay alas en insectos, como todos sabemos en los animales modernos, sino también en murciélagos, mamíferos con alas, y también en las aves. Y también, no tenemos una imagen, pero también en los reptiles voladores, que ya no existen más, están extintos, ¿no? Así que, por cómo es que aparecen en grupos tan diferentes alas y la capacidad de vuelo, ¿no? Así que el origen de las primeras alas, ¿de dónde salió? Es muy difícil encontrar, se ha especulado, pero en realidad Darwin sostenía que de los eslabones deberían ser gradaciones muy pequeñas, y eso no se encuentra en el registro fósil. Así que el origen de estas cosas tiene que haber sido probablemente por diseño inteligente, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que recordemos como resumen, porque estamos acercándonos al final, Sí, de lo que hemos visto en materia de fósiles, la columna, la explosión? ¿Qué es lo que aprendemos? sí. Los puntos principales son de que hubo una explosión en el Cámbrico, pero no es la única. Hay 17 otras más que son apariciones repentinas de distintos grupos de organismos que no tienen antepasados en el registro fósil, ¿no? Eso es una cosa. La otra cosa es que estas apariciones tienen que ver con planes corporales, o sea, distintos planes corporales, y cada uno de estos diferentes grupos no hay eslabones entre unos y otros. Y después, lo que mencionábamos hace un ratito, es que no hay intermediarios entre un grupo y otro que justifique el origen evolutivo de estas formas, ¿no? Entonces te voy a hacer una pregunta difícil. Cuando uno lee la Biblia, cuando lee el Génesis, se declara que Dios creó los vegetales, los animales, que algún tiempo después ocurrió un diluvio universal que los destruyó, del que solo sobrevivieron Noé, su familia y los animales que estaban en el arca. Tú has venido realizando investigaciones científicas por décadas en muchos países. Lo que has visto en estas investigaciones, ¿te hace dudar del relato bíblico o afirmas su confianza en lo que leemos en el Génesis? La respuesta corta es que afirma mi confianza, ¿no es cierto? Pero es muy interesante porque muchas veces se dice que no hay evidencias para justificar nociones bíblicas o nociones religiosas, pero es al contrario. Cuanto más progresa la paleontología, más evidencias encontramos de que tiene que haber intervenido un ser inteligente que para nosotros puede ser el Dios bíblico, que él mismo nos dice: yo soy el que hice
todas las cosas, ¿no es cierto? Incluso en el texto nos dice que cuando Él creó, por ejemplo, las plantas que mencionaste, nos dice que eran plantas con frutos. Entonces, si tenían frutos, tenían flores. Entonces quiere decir que ya desde el mismo comienzo existieron las plantas superiores, que llamamos estas plantas con flores y frutos, desde un mismo inicio, y que no evolucionaron a partir de antepasados más simples, ¿no es cierto? Así que bueno, yo creo que hay bastantes evidencias en la paleontología que afirman el relato bíblico y nuestras creencias bíblicas, ¿no es cierto? Que hay un creador y que hubo un desastre, sí, que permitió preservar algunos de los fósiles que has estudiado y que nos has mostrado. Exactamente. Muchas gracias, Roberto, por venir a estar con nosotros, por hablarnos de este tema fascinante. Seguramente algunos de los jóvenes que están mirándonos se van a interesar en encaminarse hacia la biología o hacia la paleontología y acompañarte en alguna de las investigaciones que vienes haciendo en distintas partes del mundo. Así que nos despedimos, Roberto. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Mucho gusto. Gracias por venir. Y a nuestra audiencia le decimos la confianza en un Dios que nos ama, un Dios que nos ha diseñado, nos ha creado, le da sentido a la vida. Sabemos de dónde venimos, para qué estamos en este mundo y hacia dónde vamos. Y en eso entra también Jesús, el Hijo de Dios, que fue el agente de la creación según la Biblia, y el que ha vivido entre nosotros como ser humano, que ha ascendido al cielo y que va a regresar en gloria, como lo ha prometido. Así que confiemos en esta palabra y en este Dios que nos ama profundamente. Adiós.